Cuando salí del despacho de Fernando a las 10:30 de la mañana, sentí algo que no había experimentado desde la noche del sábado. Una sensación de control sobre mi propia vida. Adriana estaba a punto de descubrir que su padre no era el hombre débil que había estado humillando durante años. La lección más importante de su vida acababa de comenzar. Los días que siguieron a mi reunión con Fernando transcurrieron con una precisión casi matemática. Había decidido que cada movimiento debía ejecutarse de manera profesional y discreta, sin drama innecesario, pero con una eficiencia implacable que reflejara la seriedad de mis intenciones. El martes 25 de abril, apenas 24 horas después de nuestra conversación, Fernando ya había puesto en marcha la maquinaria legal. Su experiencia de 28 años en casos patrimoniales complejos se hizo evidente en la velocidad con que organizó cada proceso ANA. A las 9 de esa mañana recibí su primera llamada de actualización. Roberto, he iniciado el procedimiento de recuperación del apartamento, me informó desde su despacho. Los documentos se han presentado en el juzgado correspondiente esta mañana. La cláusula de circunstancias excepcionales familiares que incluimos en 2018 nos proporciona base jurídica sólida. ¿Cuánto tiempo tomará?, pregunté mientras desayunaba en la cocina de mi casa, contemplando por la ventana el jardín donde apenas 4 días antes había celebrado mi cumpleaños. Entre 8 y 10 semanas para completar todo el proceso legal. Pero la notificación oficial llegará a Adriana el viernes. A partir de ese momento tendrá 60 días para encontrar alternativa habitacional. El miércoles 26 de abril, Fernando se encargó del vehículo. Como yo era el titular del préstamo bancario, y todas las cuotas se deducían directamente de mi cuenta del BBVA, el proceso resultó sorprendentemente sencillo. He contactado con la financiera de Mercedes, me explicó durante nuestra segunda conversación telefónica. ¿Cómo estás al corriente de todos los pagos y eres el responsable legal del préstamo? Tienes derecho absoluto a cancelar el contrato. El coche será recogido el próximo lunes. ¿Y si Adriana se niega a entregarlo? No puede negarse. Legalmente el vehículo pertenece a la financiera hasta que se complete el pago total. Tu cancelación del préstamo activa automáticamente la recuperación del bien. El jueves 27 de abril fue el turno del viaje. Fernando había contactado directamente con Horizontes Viajes, la agencia donde había reservado el paquete completo para Grecia y Turquía. Buenas noticias y malas noticias, me dijo cuando nos encontramos para almorzar en el restaurante Casa Antonio, nuestro lugar habitual para discusiones importantes. La mala noticia es que perdemos 3.300 euros en penalizaciones por cancelación tardía. La buena noticia es que recuperamos 6.200 euros que se transferirán de vuelta a tu cuenta el próximo miércoles. Me parece justo, respondí mientras degustaba mi fabada asturiana. Esos 3.300 euros son el precio de una lección que vale mucho más. Durante esos primeros días me sorprendí por la calma interior que había encontrado. Después del shock inicial y la rabia del sábado, había alcanzado un estado de determinación serena que me recordaba a los primeros años después del fallecimiento de Lucía, cuando tuve que tomar decisiones difíciles sobre el futuro sin ella. El viernes 28 de abril, mientras disfrutaba mi café matutino en el jardín ya limpio de los restos de la celebración, recibí la llamada que había estado esperando. Roberto, la notificación judicial ha sido entregada personalmente a Adriana esta mañana a las 11:15, me informó Fernando con su voz profesional habitual. El funcionario judicial confirmó que recibió los documentos en mano y firmó el acuse de recibo. ¿Cuál fue su reacción? Según el funcionario, palideció completamente y comenzó a formular preguntas que él no podía responder. Le explicó que todos los detalles estaban en los documentos y que debía contactar con un abogado si tenía dudas. Me quedé en silencio durante unos segundos, imaginando la escena. Adriana recibiendo
esos papeles oficiales, leyendo términos legales que probablemente no comprendía completamente, pero entendiendo lo suficiente para saber que su cómoda existencia estaba a punto de cambiar radicalmente. ¿Algo más? Sí. He encontrado el apartamento que solicitaste. Es un estudio de 47 metros cuadrados, en el barrio de Vallecas, cerca de la estación de metro. Limpio, seguro, completamente amueblado con lo básico. El alquiler es 680 euros mensuales, más 90 euros de gastos comunitarios anuales. Un barrio trabajador, honesto, donde la gente real vive con presupuestos reales. Perfecto para lo que tenía en mente. ¿Y el trabajo? Carlos Méndez ha confirmado la posición en su tienda de la calle Mayor a 1.200 euros mensuales. Horario de 10 a 7, de lunes a sábado. Puede empezar el primer lunes de mayo. Durante el fin de semana del 29 y 30 de abril, mantuve mi rutina habitual. Jugué dominó con mis amigos del círculo el sábado por la tarde. Almorcé el domingo con mi hermano Gustavo y su familia. Incluso visité a mi prima Rosa Elena, quien me preguntó discretamente por Adriana. No he sabido nada de ella desde tu cumpleaños, me dijo mientras servía café en su salón decorado con fotografías familiares. ¿Habéis hablado? No, respondí con sinceridad. Y probablemente no hablaremos durante algún tiempo. Rosa Elena, una mujer sabia de 72 años que había criado 5 hijos, me miró con esa expresión que conocía desde la infancia. Escuchar esas cifras pronunciadas en voz alta me recordó la magnitud de lo que mi padre había logrado en silencio, y lo que yo había continuado edificando durante década y media. Ahora, dijo Fernando cerrando ese expediente y abriendo otro, más delgado. Hablemos de lo que le has entregado a Adriana. Extrajo una hoja de cálculo impresa que había preparado especialmente para esta reunión. Apartamento en el barrio de Salamanca, 130 metros cuadrados. Transferido a su nombre en 2018 cuando cumplió 31 años. Valor actual, en 320.000 euros. Mercedes Clase C modelo 2023. Financiado completamente por ti, pero registrado a su nombre. 48.000 euros restantes por liquidar. Viaje a Grecia y Turquía, totalmente pagado por adelantado. 9.500 euros. Hizo una pausa para que asimilara las cifras. En total, estamos hablando de aproximadamente 377.500 euros en activos y compromisos financieros que has puesto a su disposición. ¿Y puedo revertir todo eso legalmente? Fernando se reclinó en su silla y me miró directamente a los ojos. El apartamento es más complejo porque está a su nombre desde hace 6 años, pero recuerdo que cuando realizamos la transferencia, incluimos una cláusula que nos protege en caso de circunstancias excepcionales familiares. Podemos argumentar que su comportamiento constituye una ruptura grave de los vínculos familiares. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Podemos iniciar un procedimiento legal para recuperar la propiedad. Tomará entre 8 y 10 semanas. Pero is viable. ¿Y el vehículo? Eso es más sencillo. Tú eres el titular del préstamo financiero. Podemos cancelar el contrato inmediatamente y solicitar la devolución del vehículo. Y la agencia de viajes. Los 9.500 euros están abonados con tu tarjeta de crédito personal. Podemos cancelar el viaje hoy mismo y recuperar aproximadamente el 65% del dinero, descontando las penalizaciones contractuales. Me quedé en silencio durante varios minutos, procesando toda la información. Fernando respetó mi necesidad de reflexionar y aprovechó ese tiempo para organizar los documentos necesarios. Hay algo más que debemos discutir, dijo finalmente. ¿Qué vas a hacer después? Me refiero a dónde va a vivir Adriana cuando pierda el apartamento. Ya lo he meditado. Quiero que busques un apartamento pequeño, de unos 45 metros cuadrados, en un barrio modesto pero seguro. Algo que cueste alrededor de 650 euros mensuales. ¿Y vas a pagar tú ese alquiler? No, va a pagarlo con su propio dinero. Fernando alzó una ceja. Roberto,
Adriana jamás ha trabajado de manera estable. ¿Cómo va a conseguir 650 euros mensuales? Ese es precisamente el objetivo, Fernando. Va a tener que aprender. He hablado con Carlos Méndez, el propietario de la cadena de tiendas Elegancia. Urbanan me debe algunos favores de nuestros negocios anteriores. Está dispuesto a ofrecerle trabajo en una de sus tiendas del centro. Con un salario de 1.200 euros mensuales, ¿ya has organizado todo eso sin consultarla? Exactamente. Cuando una persona de 37 años es capaz de humillar a su padre delante de 28 familiares y amigos, esa persona ha perdido el derecho a ser consultada sobre las consecuencias de sus actos. Fernando tomó más notas, asintiendo lentamente. Entiendo tu lógica, pero necesito preguntarte una vez más. ¿Estás completamente seguro de que quieres hacer esto? Una vez que iniciemos estos procesos, va a ser muy difícil retroceder. Me levanté de la silla y caminé hasta la ventana del despacho. Contemplé una calle repleta de gente que se dirigía a sus trabajos. Personas normales que se levantaban cada mañana para ganarse la vida honradamente. Fernando, dije sin voltearme, durante 37 años he sido el padre más permisivo del mundo. Le he concedido todo lo que ha solicitado. He tolerado sus explosiones. He justificado su comportamiento ante otros familiares. Y he esperado pacientemente que madurara. Me giré para mirarlo directamente el sábado, delante de mis hermanos, mis sobrinos, mis amigos más queridos. Me llamó una mancha vergonzosa para nuestra sangre. Eso no fue un arrebato juvenil. Fue la declaración consciente de una mujer adulta que no tiene ni una pizca de respeto por el hombre que le dio la vida. Regresé a mi asiento. Si soy una vergüenza para ella, entonces no necesita nada que provenga de esta vergüenza. Es hora de que aprenda a vivir según sus propias palabras. Fernando cerró todos los expedientes y me extendió la mano en ese caso. Comenzaremos hoy mismo. Dame 72 horas para poner todo en marcha. El precio de él despreció a mis 74 años. Después de dedicar mi vida entera a criar sola a mi hija, de sacrificar todo por ella y proporcionarle una existencia de privilegios que jamás supo valorar. Me llamó una mancha vergonzosa para nuestra sangre frente a toda mi familia reunida. Lo que ella desconocía es que esa misma noche tomé la decisión de eliminarla por completo de mis 52 millones de euros y demostrarle el verdadero significado de la palabra consec. Mi nombre es Roberto Valentín Moreno. Tengo 74 años. Y lo que estoy a punto de relatarles transformó mi existencia de manera irreversible. Era el 22 de abril de 2024, un sábado que había anticipado con genuina ilusión durante semanas enteras. Finalmente había llegado mi cumpleaños número 74 y deseaba celebrarlo como correspondía. Rodeado de aquellas personas que ocupan el lugar más importante en mi corazón, había invertido días completos preparando cada detalle en mi residencia. Contraté el servicio de banquetes más prestigioso que encontré. Transformé el jardín trasero con guirnaldas luminosas que resplandecían como constelaciones diminutas. Incluso encargué una tarta personalizada en la confitería Santa Clara, el mismo establecimiento donde mi adorada Lucía adquiría los postres para mis celebraciones durante 4 décadas de matrimonio. Han transcurrido 6 años desde que la enfermedad me la arrebató. Pero en fechas como esta, su ausencia me atraviesa el pecho con la misma intensidad del primer día. Convoqué a 28 personas. Mis hermanos Gustavo y Martín, mis sobrinos Daniel y Claudia, con sus respectivas familias, mis primos de Toledo y mis compañeros más cercanos del círculo de dominó, donde paso las mañanas de domingo. Todos se presentaron puntualmente a las 4 de la tarde, exactamente como había solicitado en los mensajes que envié un mes antes. La velada transcurría de manera impecable. El sol primaveral templaba suavemente el jardín. Los pequeños de la familia correteaban entre las mesas persiguiéndose mutuamente, y yo experimentaba una felicidad auténtica
contemplando a todos mis seres queridos reunidos bajo el mismo cielo. Mi hermano Gustavo, de 70 años, relataba anécdotas que nos provocaban carcajadas interminables, mientras las mujeres compartían secretos culinarios e historias sobre sus descendientes, pero existía una ausencia que me generaba inquietud profunda. Adriana, mi única hija, todavía no había aparecido. En las invitaciones había especificado claramente que comenzaríamos a las 4 en punto con los aperitivos, continuaríamos con el almuerzo a las 5 y partiríamos la tarta a las 6 en ya. Marcaban las 6:15 y ella seguía sin dar señales de vida. ¿Dónde se ha metido Adriana?, me preguntó mi sobrina Claudia mientras distribuía las copas. Ya deberíamos estar partiendo tu tarta, tío. Intenté disimular mi preocupación, con una sonrisa que no alcanzó mis ojos. Conocía a mi hija mejor que nadie en este mundo y sabía perfectamente que cuando se retrasaba tanto, algo problemático había ocurrido. Adriana siempre había poseído un temperamento volcánico. Desde su infancia manifestaba esa tendencia a reaccionar sin reflexionar, a pronunciar palabras cortantes cuando se sentía presionada o contrariada. Durante años me convencí de que era simplemente una etapa pasajera, que la madurez llegaría con el tiempo. Pero ahora, a sus 37 años, continuaba siendo exactamente la misma persona impulsiva que me había preocupado desde su adolescencia. Las 6:30, exactamente 2 horas y media después de lo acordado, percibí el estruendo del motor de su Mercedes clase C plateado, penetrando en el garage con una agresividad innecesaria. El portazo del vehículo confirmó lo que ya presentía. Adriana venía cargada de furia cuando irrumpió en el jardín. Pude detectar inmediatamente que algo estaba terriblemente mal. Su rostro aparecía enrojecido. Sus ojos mostraban una hinchazón reveladora, como si hubiera estado derramando lágrimas. Caminaba con esa rigidez corporal que siempre exhibía cuando la ira la consumía. Vestía un conjunto verde esmeralda, que le había obsequiado en Navidad, pero que ahora lucía descuidado, como si se lo hubiera colocado precipitadamente. «Adriana», exclamó mi hermano Gustavo desde su asiento con una sonrisa genuina. «Hasta que por fin apareces, sobrina. Creo que te habías extraviado en el camino. Esto no son horas de presentarse en el cumpleaños de tu padre». En ese instante intenté suavizar la tensión. Conocía perfectamente el carácter de mi hija, y no deseaba que la celebración se arruinara por una confrontación. Con una sonrisa paternal y un tono desenfadado comenté en Gustavo: «Déjala tranquila, el año anterior también llegó con retraso. Pero siempre termina pareciendo nuestra princesa, ¿verdad, Adriana?». Lo que sucedió a continuación todavía me provoca escalofríos. Cuando lo rememoro, Adriana giró hacia mí con una mirada que jamás había contemplado en sus ojos, una combinación de rabia, desprecio y algo que aún me resulta imposible definir. Sus puños se cerraron a ambos costados de su cuerpo. Su respiración se aceleró visiblemente. En ese preciso momento comprendí que algo devastador estaba por suceder. «¿Sabes algo, papá?», vociferó con una voz que cortó el ambiente como una cuchilla afilada. El jardín entero quedó sumido en un silencio absoluto. Los niños interrumpieron sus juegos. Las conversaciones cesaron abruptamente. Hasta los pájaros parecieron enmudecer. «Eres una mancha vergonzosa para nuestra sangre». El tiempo se paralizó. Sentí como si alguien hubiera descargado un mazo contra mi pecho. Mi corazón se detuvo durante un segundo eterno. Mis manos comenzaron a temblar de manera imperceptible. Una sensación helada recorrió mi cuerpo completo, desde las plantas de los pies hasta la coronilla. 28 pares de ojos me observaban. Algunos reflejaban compasión, otros mostraban estupefacción. Todos aguardaban mi reacción, pero yo no podía moverme. No podía articular palabra. Solo podía contemplar a mi única hija, la niña que había criado en soledad después de que Lucía falleciera, la joven a quien había entregado absolutamente todo lo que poseía y mucho de lo que no poseía. Adriana no había concluido.
6. Volteó como un huracán. Avanzó hacia la salida, con pasos decididos y contundentes. Antes de desvanecerse por completo, giró una última vez y gritó: «Olvídate de que existo». El estruendo de la puerta que siguió resonó en mi alma, como la clausura de un capítulo que jamás imaginé que terminaría de esta manera. Después de que Adriana desapareció como una tempestad furiosa, el jardín de mi hogar quedó envuelto en un silencio tan denso que parecía cobrar vida propia. Era como si el aire mismo hubiera absorbido la crueldad de sus palabras y ahora las mantuviera flotando sobre nosotros, recordándonos constantemente lo que acababa de acontecer. A mis 28 invitados permanecían petrificados, como figuras de mármol. Mi sobrina Claudia mantenía la boca entreabierta, sosteniendo todavía la jarra de sangría que había estado sirviendo cuando estalló el escándalo. Los pequeños, que instantes antes corrían y gritaban con alegría, ahora se refugiaban detrás de sus padres. Sin comprender cabalmente lo ocurrido, pero percibiendo la tensión adulta que saturaba el ambiente en mi hermano Gustavo, fue el primero en reaccionar. Se incorporó de su silla con la agilidad que todavía conserva a los 70 años, y caminó directamente hacia mí. Sus ojos, del mismo tono castaño que los míos, reflejaban una mezcla de indignación y compasión que únicamente un hermano puede experimentar cuando presencia el sufrimiento de su hermano menor. «Roberto», me dijo en voz queda, colocando su mano curtida sobre mi hombro derecho, «esa muchacha ha perdido la cabeza. No tiene idea de lo que dice». Pero yo sabía que Gustavo se equivocaba. Adriana sabía con exactitud lo que pronunciaba. Cada palabra había sido seleccionada meticulosamente para herir para Hummler, para destruir algo en mi interior, frente a las personas que más respeto en este mundo. No había sido un arrebato irracional, había sido un ataque calculado al corazón de un padre que había dedicado 37 años de su existencia a proporcionarle todo lo que necesitaba y mucho más. «Tío Roberto», murmuró mi sobrino Daniel aproximándose con cautela, «¿quieres que vayamos a buscarla? Tal vez si conversamos con él». Alcé la mano suavemente, indicándole que se detuviera. Mi voz, cuando finalmente emergió, sonaba extraña incluso para mí, como si perteneciera a otra persona. «No», dije con una serenidad que me sorprendió, «dejadla marchar. La celebración debe continuar». Era una mentira evidentemente. Mi palpitaba como un tambor desbocado dentro de mi pecho. Mis manos temblaban de manera imperceptible. Sentía como si alguien hubiera encendido una hoguera en mi estómago, pero tenía 74 años de experiencia enfrentando crisis y había aprendido que exhibir debilidad en público solamente agrava las situaciones difíciles. A Martín. Mi mayo era de 77 años. Se aproximó cojeando ligeramente debido a su artrosis. Su rostro surcado de arrugas mostraba una expresión que reconocía perfectamente, la misma que adoptaba cuando éramos niños y alguien nos intimidaba en la escuela. «Esa chica necesita un correctivo», masculló entre dientes. «En nuestros tiempos, ningún hijo se hubiera atrevido a dirigirse así a su padre, y mucho menos en público». «Los tiempos han evolucionado, Martín», respondí, aunque internamente pensaba que quizás mi hermano tenía razón. Gradualmente, los invitados comenzaron a retomar sus conversaciones, pero pude percibir que todos realizaban un esfuerzo consciente por aparentar normalidad. Las risas sonaban artificiales, los comentarios sobre la comida parecían exagerados. Cada ciertos minutos, alguien me lanzaba una mirada furtiva para evaluar mi estado emocional. Mi prima, Rosa Elena, que porta el mismo nombre que mi difunta esposa solía usar cariñosamente, se acercó con una porción de tarta recién cortada. «Roberto querido», me dijo con esa voz dulce que siempre había poseído desde que éramos pequeños en Toledo, «sabes que Adriana te adora. Las mujeres jóvenes
A veces pronunciamos cosas que no sentimos cuando estamos alterada. Mañana estaré aquí suplicando perdón. Sonreí y acepté la tarta, aunque sabía que no podría ingerir ni un solo bocado. Rosa Elena albergaba buenas intenciones, pero desconocía a Adriana como yo la conocía. Mi hija no era de las que pedían disculpas con facilidad. Poseía un orgullo inquebrantable que había heredado de mi lado familiar, pero carecía de la sabiduría que acompaña a los años para saber cuándo doblegarlo durante las siguientes 2 horas mantuve la fachada de anfitrión cordial. Relaté anécdotas que había escuchado en el círculo de dominó. Serví más vino del que probablemente era prudente. Incluso logré reír genuinamente cuando mi nieto, de 9 años, hijo de Daniel, me demostró un truco de cartas que había aprendido en el colegio Ann. Pero, internamente, mi mente trabajaba como una máquina calculadora, repasando cada momento de los últimos años de mi relación con Adriana. Recordaba su graduación universitaria el mes anterior. En marzo de 2024, yo había ocupado un asiento en primera fila, aplaudiendo como el padre orgulloso que era cuando pronunciaron su nombre, Adriana. Valentín Sánchez, licenciada en Administración de Empresa. Incluso le había obsequiado aquel viaje a Grecia y Turquía, que tanto había anhelado como premio por completar sus estudios a los 37 años, algo que personalmente consideraba admirable, aunque tardío recordaba también las incontables ocasiones en que había cubierto sus gastos cuando se quedaba sin fondos a fin de mes. El alquiler de aquel apartamento de 130 metros cuadrados en el barrio de Salamanca, demasiado costoso para alguien que jamás había trabajado de manera estable. Los pagos del Mercedes clase C que conducía como si fuera suyo, cuando en realidad cada euro del financiamiento procedía de mi cuenta bancaria, y recordaba con una claridad que me laceraba todas las otras ocasiones en que había estallado de manera similar cuando le sugerí que tal vez debería buscar empleo después de graduarse. No mi Gavis, cuando le pregunté sobre sus planes de futuro. Déjame vivir mi propia vida. Cuando intenté dialogar con ella sobre las finanzas, siempre todo se reduce al dinero contigo. Pero jamás, en 37 años de ser su padre, me había llamado una vergüenza. Delante de toda mi familia, a las 11 de la noche, cuando el último invitado se despidió con abrazos prolongados y miradas preocupadas, finalmente quedé solo en mi jardín. Las guirnaldas luminosas que había colgado con tanto cariño seguían resplandeciendo, pero ahora parecían burlarse de mí, iluminando una celebración que se había transformado en humillación. Me dejé caer en la misma silla donde había estado sentado cuando llegó Adriana, y por primera vez en 6 horas. Permití que las lágrimas fluyeran libremente por mis mejillas, surcadas por el tiempo. No lloraba por la vergüenza pública, ni siquiera por las palabras brutales. Lloraba por la comprensión de que había fracasado como padre de la manera más fundamental posible. Había criado a una hija que no me respetaba, que no valoraba los sacrificios que había realizado por ella, que era capaz de destruir a su propio padre por el simple impulso de hacerlo. Pero mientras las lágrimas descendían, algo más comenzó a germinar en mi interior. Una sensación que no había experimentado en décadas. La determinación gélida y metódica que había empleado para construir mi vida después de quedarme huérfano a los 17 años. Adriana había atravesado una línea cuya existencia desconocía, y ahora, por primera vez en 37 años, iba a descubrir que las acciones acarrean consecuencias, y que su padre no era el hombre débil que ella creía que era. La noche apenas comenzaba, y yo tenía trabajo pendiente. Las horas que siguieron después de que los últimos invitados se marcharon fueron las más prolongadas de mi existencia. Permanecí sentado en aquella silla del jardín,
hasta que las luces automáticas se extinguieron a medianoche, sumergido en una oscuridad que parecía reflejar perfectamente el estado de mi espíritu durante esas 4 horas de soledad absoluta. Mi mente funcionó de manera metódica, como cuando era joven y debía resolver problemas complejos en los negocios. Pero esta vez no se trataba de cifras o estrategias comerciales. Se trataba de algo infinitamente más personal y doloroso que hacer con una hija que acababa de demostrar que no albergaba ni una pizca de respeto por el hombre que la había criado. Pensé en Lucía, mi esposa, fallecida hace 6 años por un cáncer que se la llevó en apenas 7 meses. Recordé las noches que pasamos conversando sobre Adriana cuando era adolescente, preocupados por su temperamento explosivo y su tendencia a herir a las personas que más la querían cuando se sentía frustrada. Algún día madurará, me decía Lucía mientras acariciaba mi cabello canoso. Solo necesita tiempo para crecer. Pero Lucía se equivocó. Adriana no había madurado. A los 37 años continuaba siendo la misma persona impulsiva, cruel y egocéntrica que era a los 16. Y yo, como un ingenuo, había seguido aguardando ese momento de madurez que jamás llegó al alrededor de las 11:30. Me incorporé de la silla, con las articulaciones doloridas por permanecer inmóvil tanto tiempo. Caminé hasta mi despacho, una habitación que había sido mi santuario durante los últimos 12 años. Las paredes estaban tapizadas de libros de historia, biografías de grandes empresarios y fotografías de momentos felices con Lucía y Adriana. Cuando era pequeña me dirigí directamente al escritorio de roble que había pertenecido a mi padre Aurelio Valentín y extraje de uno de sus compartimentos secretos una carpeta manila que no había abierto en meses. Dentro se encontraban todos los documentos relacionados con las propiedades y beneficios que había transferido a Adriana. Durante los últimos 6 años, el apartamento de 130 metros cuadrados en el barrio de Salamanca, valorado en 320.000 euros, que había puesto a su nombre cuando cumplió 31 años, en el Mercedes Clase S modelo 2023, financiado íntegramente por mí pero registrado a su nombre. 48.000 euros restantes por liquidaran los 9.500 euros que había desembolsado por adelantado para su viaje de graduación a Grecia y Turquía, programado para junio, pero existía algo más que Adriana desconocía, algo que jamás le había revelado a nadie, excepto a mi abogado de confianza, algo que había mantenido en secreto durante 16 años, desde que mi padre falleció en 2008. A mi padre, Aurelio Valentín Gutiérrez, había sido mucho más que el funcionario de correos que todos conocían. Durante 45 años había invertido discretamente en pequeñas empresas que posteriormente crecieron hasta convertirse en corporaciones prósperas. Cuando murió, me legó un imperio de 18 empresas distribuidas por toda España, valoradas en conjunto en aproximadamente 52 millones de euros. Pero yo jamás se lo comuniqué a nadie. Ni siquiera a Lucía. Mi padre me había transmitido una lección invaluable antes de morir. Roberto, hijo, me dijo con voz debilitada desde su cama de hospital, nunca le reveles a nadie cuánto dinero posees realmente. Las personas cambian cuando descubren que eres adinerado. Te perciben de manera diferente, te tratan de manera diferente, y jamás sabrás si te aprecian a ti o a tu fortuna. Durante 16 años, había seguido ese consejo al pie de la letra. Vivía modestamente en mi casa de Magida, conducía un Seat Ateca de 4 años, mantenía un perfil discreto que hacía que la gente asumiera que era simplemente un jubilado acomodado, pero no acaudalado. Incluso Adriana creía que yo era únicamente un hombre mayor con una pensión decorosa que podía permitirse ciertos lujos ocasionales. Jamás sospechó que cada euro que le había proporcionado procedía de un patrimonio que podría financiar su estilo de vida
1000 veces, sin afectar significativamente las finanzas familiares Ann. Pero ahora, sentado en mi despacho a medianoche del 22 de abril de 2024, esa discreción estaba por concluir. No para revelar mi riqueza al mundo, sino para utilizar esa riqueza como la herramienta educativa más poderosa que tenía a mi disposición. Tomé mi teléfono móvil y busqué el número de Fernando Ruiz Gallardo, mi abogado durante los últimos 28 años. Fernando había sido el único confidente de mis asuntos financieros, el único que conocía la extensión real de mi patrimonio. Eran las 12:15 de la madrugada cuando marqué su número. Emilio, respondió con voz adormilada después del sexto tono. ¿Está todo bien? Es muy tarde, Fernando, dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. Necesito reunirme contigo mañana a primera hora. Ha llegado el momento de enseñarle a mi hija sobre las consecuencias. Ann. Se produjo un silencio del otro lado de la línea. Fernando me conocía lo suficientemente bien como para saber que cuando hablaba con ese tono particular, era completamente serio. ¿Qué ha sucedido, Roberto? Esta tarde, en mi cumpleaños, delante de 28 miembros de mi familia, Adriana me llamó una mancha vergonzosa para nuestra sangre y se marchó dando portazos. Otro silencio, más prolongado esta vez. Comprendo, dijo finalmente. ¿Qué necesitas que haga? Quiero revertir todas las transferencias que he realizado a su nombre durante los últimos años. Apartamento, vehículo, viaje, absolutamente todo. Si ella considera que soy una vergüenza para la familia, entonces no necesita nada que provenga de esta vergüenza. Roberto, ¿estás seguro? Es tu única hija. Precisamente por eso necesito hacer esto, Fernando. He sido demasiado indulgente, demasiado permisivo. He creado un monstruo que no respeta a su propio padre. Y es hora de que aprenda que las acciones tienen consecuencias reales. Escuché a Fernando moverse del otro lado, probablemente incorporándose de la cama, para tomar notas. De acuerdo. ¿Cuándo quieres que nos encontremos? Mañana lunes, a las 8 de la mañana, en tu despacho. Y Fernando, quiero que sea rápido y definitivo, nada de medias tintas. ¿Entendido? ¿Algo más? Miré a través de la ventana de mi despacho hacia el jardín, donde apenas unas horas antes había estado celebrando lo que pensé sería uno de los días más felices del año. Las sillas vacías y las mesas abandonadas me recordaron la humillación que había sufrido. Sí, dije con una determinación que no había experimentado en años. Quiero que localices un apartamento pequeño para alquilar. Algo modesto, de unos 45 metros cuadrados. En un barrio normal. Ella va a aprender lo que significa vivir con un presupuesto real. YCC nega, no tendrá alternativa. Mañana por la noche, cuando regrese a su apartamento de Salamanca, ya no será suyo. El lunes 24 de abril de 2024, amaneció nublado y lluvioso, como si el cielo reflejara el estado de ánimo que había dominado mi fin de semana. No había dormido más de 2 horas seguidas desde la noche del sábado, pero mi mente estaba más lúcida y enfocada de lo que había estado en años. A las 7:30 de la mañana, me duché con agua fría para despejarme completamente y me afeité con esmero frente al espejo del baño. Me vestí con mi mejor traje, el mismo traje gris oscuro que había utilizado para el funeral de Lucía hace 6 años. No era casualidad. Ese traje representaba los momentos más solemnes y trascendentales de mi vida, y lo que estaba a punto de hacer, sin duda, calificaba como tal. El despacho de Fernando Ruiz Gallardo se encuentra en el centro de Madrid, en un edificio de piedra caliza de finales del siglo XIX, que ha resistido el paso del tiempo con dignidad. Llegué exactamente a las 8, como habíamos acordado. Ann, la recepcionista, una mujer joven llamada Mónica que siempre me saluda con cortesía, me hizo pasar inmediatamente al despacho principal. Fernando
Me esperaba detrás de su escritorio imponente de cerezo, con varios expedientes ya desplegados frente a él. A los 52 años conserva la energía y precisión que lo convirtieron en uno de los abogados más respetados de Madrid en asuntos patrimoniales. Sus cabellos han comenzado a platearse en las sienes, pero sus ojos mantienen esa agudeza que me inspiró confianza cuando lo conocí hace 28 años. Buenos días, Roberto, me saludó levantándose para estrechar mi mano. He estado examinando todos tus archivos desde las 5 de la madrugada. Antes de proceder, necesito que me confirmes exactamente qué deseas hacer y por qué. Me acomodé en la silla de cuero frente a su escritorio. Crucé las manos sobre mi regazo y le relaté detalladamente lo que había acontecido en mi cumpleaños. Don Fernando me escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales en su libreta personal. Comprendo tu frustración, dijo cuando concluí mi relato, pero debemos proceder con mucha cautela. Revertir transferencias de propiedad no es algo que pueda hacerse de la noche a la mañana. Además, necesitamos una base legal sólida. Por eso estoy aquí, Fernando. Necesito que me expliques exactamente qué puedo hacer y qué no. Fernando abrió el expediente más voluminoso de todos, uno que reconocí inmediatamente en el archivo, completo de las empresas heredadas de mi padre. Primero, repasemos tu situación patrimonial real, dijo ajustándose las gafas de lectura. Las 18 empresas que heredaste de Aurelio en 2008 han continuado expandiéndose bajo tu administración. Descrita, según las valoraciones más recientes que encargamos en febrero, el patrimonio total asciende a 52.8 millones de euros. A la cifra me impactó, aunque ya la conocía aproximadamente. Durante los últimos 16 años había reinvertido las ganancias de manera conservadora, pero constante. Disclose more slow. Continuó Fernando pasando páginas. Tienes 4 empresas de construcción en Andalucía, valoradas en 14 millones. 5 compañías de transporte en Cataluña y Valencia, 17 millones. 3 fábricas de alimentación en Castilla, 9 millones. 4 empresas de tecnología en Madrid, 8 millones. Y 2 negocios inmobiliarios diversos, 4.8 millones. Roberto, sea lo que sea que estés planeando, espero que hayas reflexionado bien sobre las consecuencias. He reflexionado en poco más durante la última semana, le aseguré. El lunes 30 de abril llegó con una precisión casi cinematográfica. A las 8:30 de la mañana, mientras desayunaba tranquilamente en mi cocina, sonó mi teléfono móvil. Era Fernando. La grúa acaba de recoger el Mercedes de Adriana, me informó. Estaba estacionado frente a su apartamento en Salamanca. Según el conductor, ella salió corriendo en bata cuando escuchó el ruido, pero ya era demasiado tarde. ¿Hubo algún problema? Ninguno. El conductor le mostró la documentación legal y le explicó que podía llamar a la financiera si tenía preguntas. Ella se quedó allí paralizada en la acera, viendo cómo se llevaban su coche. Esa imagen me produjo sentimientos encontrados. Por un lado, una satisfacción fría al saber que finalmente estaba experimentando consecuencias reales. Por otro, un dolor paternal inevitable al imaginar a mi hija en bata, descalza en la acera, contemplando cómo desaparecía otra parte de su vida cómoda. Pero me recordé a mí mismo por qué estaba haciendo esto. No era crueldad gratuita. Era educación tardía pero necesaria. Durante los días siguientes establecí una rutina de informes regulares con Fernando. Cada mañana a las 9 me llamaba para actualizarme sobre los procesos en curso. El apartamento de Vallecas está listo para ocupación inmediata, me informó el miércoles 2 de mayo. He pagado el depósito y el primer mes de alquiler de tu cuenta personal, como acordamos. ¿Y el trabajo? Carlos Méndez está esperando que Adriana se presente el lunes 6 de mayo. Le expliqué la situación general sin entrar en detalles familiares. Es un hombre comprensivo que valora las segundas oportunidades. El jueves 3 de mayo, exactamente 11 días después de mi cumpleaños, recibí la llamada que sabía que eventualmente llegaría. Pero no fue de Fernando. Mi teléfono mostró un nombre que no había visto en la pantalla desde aquella tarde devastadora.
Adriana. Dejé que sonara 6 veces antes de responder. Cuando finalmente lo hice, mi voz era calmada, controlada, completamente diferente del padre permisivo que ella había conocido durante 37 años. Dígame. Papá. Su voz sonaba quebrada, irreconocible. ¿Qué está pasando? Me han quitado el coche. He recibido unos papeles del juzgado sobre el apartamento. Y la agencia de viajes me ha llamado diciendo que el viaje a Grecia está cancelado. ¿Qué significa todo esto? Me tomé un momento antes de responder. Significa exactamente lo que parece, Adriana. Estoy retirando todo el apoyo financiero que te he proporcionado durante años. ¿Qué? ¿Por qué? Realmente necesitas preguntarlo. El sábado 22 de abril, delante de 28 miembros de nuestra familia, me llamaste una mancha vergonzosa para nuestra sangre. Me dijiste que me olvidara de que existes. Pues bien, estoy respetando tu deseo. Papá, estaba enfadada. No lo decía en serio. Había tenido un día horrible y... Adriana, la interrumpí con una calma que incluso a mí me sorprendió, tienes 37 años. Eres una mujer adulta. Las palabras que pronuncias tienen consecuencias, especialmente cuando las dices delante de toda tu familia. ¿Pero dónde voy a vivir? ¿Cómo voy a moverme sin coche? He alquilado un apartamento para ti en Vallecas. Es pequeño pero digno. Y he conseguido un trabajo para ti en una tienda de ropa. Empieza el lunes. ¿Un trabajo? ¿En una tienda? Papá, yo tengo un título universitario. Un título que pagué yo. Un título que obtuviste a los 37 años porque te tomaste la vida con calma mientras yo financiaba cada uno de tus caprichos. Hubo un silencio prolongado del otro lado de la línea. Esto es una locura, murmuró finalmente. No puedes hacerme esto. Ya está hecho, Adriana. Las llaves del apartamento de Vallecas están en el despacho de mi abogado. Puedes recogerlas cuando quieras. El primer mes de alquiler está pagado. A partir del segundo, tendrás que pagarlo tú misma. Papá. Una cosa más, añadí antes de que pudiera continuar. Tengo 52 millones de euros en propiedades y negocios que heredé de tu abuelo Aurelio. Nunca te lo conté porque mi padre me enseñó que el dinero cambia a las personas. Tenía razón. Ese dinero iba a ser tu herencia. Iba a asegurar tu futuro y el de tus hijos si algún día los tienes. Pero una persona que considera a su padre una vergüenza no merece heredar nada de esa vergüenza. El silencio que siguió fue absoluto. 52 millones. Su voz era apenas un susurro. Así es. Y cada centavo de esa fortuna irá a organizaciones benéficas cuando yo fallezca. A menos que demuestres que mereces ser mi hija. ¿Cómo puedo demostrarlo? Eso es algo que tendrás que descubrir por ti misma. Pero te daré una pista, comienza por aprender a valorar las cosas que realmente importan en la vida. Las cosas que no se compran con dinero. Colgué el teléfono y lo dejé sobre la mesa del jardín. Los meses que siguieron fueron los más silenciosos de mi vida en lo que respecta a Adriana. No recibí llamadas, ni mensajes, ni visitas. A través de Fernando me enteré de que había recogido las llaves del apartamento de Vallecas y que se había presentado a trabajar en la tienda de Carlos Méndez. Pero el silencio no significaba indiferencia. Cada domingo, sin falta, conducía hasta Vallecas y estacionaba mi coche frente a su edificio. No vallaba. No llamaba. Simplemente observaba las ventanas de su pequeño apartamento, preguntándome si había cometido el error más grande de mi vida o si finalmente había hecho lo correcto. Pasaron 3 meses. Luego 6. Luego un año completo. El 22 de abril de 2025, exactamente un año después de aquel cumpleaños devastador, desperté sin planes de celebración. No quería repetir la experiencia del año anterior. Decidí pasar el día solo, leyendo en mi jardín, recordando los años felices con Lucía. A las 4 de la tarde, la hora exacta en que había comenzado la celebración un año antes, escuché el timbre de la puerta principal. Cuando abrí, me encontré frente a frente con Adriana. Pero no era la misma Adriana que había irrumpido mi jardín un año antes. Su rostro mostraba una madurez que jamás había visto. Sus ojos, antes arrogantes y desafiantes, ahora reflejaban algo diferente, humildad. Papá, dijo con voz temblorosa, ¿puedo pasar? La invité a entrar sin decir palabra.
Nos sentamos en el salón, el mismo salón donde Lucía y yo habíamos pasado tantas tardes felices. He venido a pedirte perdón, comenzó Adriana. No por el teléfono. No por mensaje. Cara a cara, como debería haberlo hecho hace un año. Me mantuve en silencio, esperando. Durante este año he aprendido más sobre la vida de lo que aprendí en 37 años viviendo bajo tu protección. Aprendí lo que significa levantarse a las 6 de la mañana para llegar al trabajo a tiempo. Aprendí lo que significa contar cada euro antes de hacer la compra. Aprendí lo que significa no poder permitirme un café en una terraza porque ese dinero es el que paga la factura de la luz. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero sobre todo, aprendí lo que significa no tener a mi padre en mi vida. Y eso ha sido lo más doloroso de todo. ¿Por qué fue lo más doloroso?, pregunté, rompiendo mi silencio. Porque me di cuenta de que tú eras la única persona que siempre estuvo ahí para mí. Cuando mamá murió, tú te quedaste. Cuando fracasé en la universidad la primera vez, tú me animaste a intentarlo de nuevo. Cuando necesitaba dinero, tú lo proporcionabas sin hacer preguntas. Y yo te pagué llamándote una vergüenza delante de toda nuestra familia. Las lágrimas ahora corrían libremente por sus mejillas. Aquel día estaba furiosa porque mi novio me había dejado. Me sentía fracasada, rechazada, sin valor. Y cuando el tío Gustavo me regañó por llegar tarde, toda esa rabia que sentía hacia mí misma la dirí. Porque sabía que tú me querías incondicionalmente. Sabía que podía herirte y que seguirías ahí. O eso pensaba. Se detuvo para secarse las lágrimas con el dorso de la mano. Pero me equivoqué. Y me alegro de haberme equivocado. Porque si hubieras seguido perdonándome como siempre, jamás habría aprendido esta lección. Me levanté del sofá y caminé hasta la ventana, dándole la espalda mientras procesaba sus palabras. Adriana, dije finalmente, ¿sabes cuál fue el momento más doloroso de toda esta experiencia? ¿Cuál? No fue cuando me insultaste delante de la familia. No fue cuando decidí quitarte todo. Fue cada domingo de este último año, cuando conducía hasta Vallecas y me quedaba estacionado frente a tu edificio, preguntándome si mi hija estaba bien, si tenía suficiente para comer, si era feliz. Me volví para mirarla. Porque a pesar de todo lo que hiciste, a pesar de todas las palabras crueles, nunca dejé de ser tu padre. Y un padre siempre se preocupa por su hija, aunque esa hija le haya destrozado el corazón. Adriana se levantó y caminó hacia mí. ¿Puedes perdonarme, papá? La miré durante un largo momento. Vi en sus ojos algo que había esperado ver durante 37 años, genuina comprensión de lo que significa ser responsable de las propias acciones. Puedo, dije finalmente. Pero el perdón es solo el primer paso. La confianza se reconstruye con el tiempo, con acciones, no con palabras. Lo sé. Y estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario. Entonces empecemos por lo básico. ¿Te quedas a cenar? Por primera vez en un año, vi una sonrisa genuina en el rostro de mi hija. Me encantaría. Han pasado 3 años desde aquella reconciliación. Adriana sigue trabajando en la tienda de Carlos Méndez, aunque ahora es encargada de sección. Sigue viviendo en Vallecas, aunque se ha mudado a un apartamento más grande que paga con su propio sueldo. Nunca le devolví el apartamento de Salamanca ni el Mercedes. Bakir Giboices. No porque no pudiera perdonarla, sino porque entendí que esas cosas materiales habían sido parte del problema. La habían alejado de la realidad, de la comprensión de lo que significa ganarse la vida. Lo que sí hice fue modificar mi testamento. Adriana volverá a ser mi heredera, pero con condiciones. El dinero se liberará gradualmente a lo largo de 10 años, y solo si mantiene un empleo estable y demuestra responsabilidad financiera. Mi abogado Fernando piensa que soy demasiado cauteloso. Mis hermanos creen que debería haberla perdonado completamente y devolverle todo. Pero yo sé que el verdadero regalo que le di a mi hija no fueron los 52 millones de euros. El verdadero regalo fue enseñarle que las acciones tienen consecuencias. Que el amor de un padre no significa aceptar cualquier comportamiento. Y que las cosas más valiosas de la vida, el respeto, la dignidad, la integridad, no se heredan. Se ganan. Hoy tengo 77 años. Mi salud es buena, mi mente está clara, y mi relación con Adriana es mejor de lo que jamás fue. Ella viene a cenar todos los domingos. Me llama durante la semana solo para preguntarme cómo estoy. Y nunca, jamás, ha vuelto a pronunciar una palabra hiriente contra mí.
A veces, cuando la veo reír en mi jardín, el mismo jardín donde hace 3 años me destrozó el corazón, pienso en Lucía. Pienso en lo orgullosa que estaría de ver en lo que se ha convertido nuestra hija. Y pienso en mi padre Aurelio, quien me enseñó que el dinero no debe cambiar a las personas, pero que a veces, utilizado con sabiduría, puede enseñarles las lecciones más importantes de sus vidas. La lección más cara que Adriana jamás pagó no fueron los 377,500 euros que perdió. Fue el año que pasó sin su padre. Pero como toda buena inversión, el retorno ha valido infinitamente más que el costo. Porque ahora tengo algo que el dinero jamás podría comprar, una hija que finalmente comprende lo que significa ser familia.